Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de introducción. Bien, tenemos en relación a la metodología que, antes de empezar, que habíamos mencionado, que me tiene que enviar el cuestionario en relación a sus dudas, ¿no? Y he recibido hasta esta mañana solamente 15 respuestas y son 85 registrados a la materia y hay otras tantas personas que no están registradas, por eso es que estamos verificando que estén registradas para ingresar a la sala, ¿no? Así que para las siguientes vamos a tener una restricción además al acceso para que aquellas personas que hayan respondido al cuestionario puedan también acceder a las clases en línea, porque de nada vale que nosotros apliquemos esta metodología si es que no van a ver no van a ver el video y no respondan al cuestionario, ¿no? A ver, Ana Patricia Flores, ¿me escuchas, Ana Patricia? Por favor, su micrófono. Hola, hola. Eh, lo que quisiera saber es por qué no ha enviado el cuestionario. ¿Qué problema ha tenido? Ahora vamos a revisar en todo caso. A ver, estas son las personas que han enviado. Otras recién lo han hecho ahora, ¿no? No sé si está acá, Ana Patricia Flores. Así está. Les, 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 les había pedido que, bueno, igual son 28 en total las personas que enviaron. Les había pedido que lo enviaran hasta un día antes, ¿no? De la clase, de manera que podamos tener eh, sus consultas, ¿no? Para la clase. A ver, alguien más. Jorge Luis Mollericona. Dice Jorge buenas Luis. tardes. Sí, ¿tú enviaste? Sí, ayer, si no me equivoco, envié licencia. A ver, Mollericona, sí, está. También me ha respondido, vi que me respondió también una duda que tenía, dice. Ya, bueno, eso lo vamos a revisar porque tenemos varias consultas. A ver, Adolfo Mantilla, vamos a ver si está. Mantilla parece que no está, ¿no? A ver, Adolfo Mantilla.
Entonces son pocas las personas que han enviado sus consultas. Bien, vamos a continuar la presentación ya de la fecha de hoy. Y empezamos con algunas de las consultas que nos hicieron en relación a las características de una red informática. Está inicialmente abierta la consulta. Si es que alguna persona quisiera participar, vamos a habilitar acá en esta casilla su participación. ¿Sí? Buenas tardes, licenciado. No sé si puedo tal vez responder esa pregunta. Creo que tengo una idea. A ver, adelante. Bueno, para mí las redes informáticas son sistemas o elementos que están conectados entre medios. Bueno, se puede decir en este caso, digamos, una computadora está conectado con un switch o con un router, que van a estar tantos conectados físicamente y lógicamente, y que se van a poder comunicar mediante, digamos, de ese artefacto que puede ser el switch o el router. Ya, pero ¿cuál es el propósito de las redes informáticas? Tal vez pienso que es tener una comunicación entre los artefactos o los equipos que están conectados. Ya, claro, va a haber una comunicación entre los equipos, pero ese no es el propósito propiamente, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Licenciado, A ver, un momentito, un momentito. ya. Un momentito, por favor, terminaré con el compañero, después vamos a... ¿Me puedes decir? No sabría, licenciado. Es lo que, bueno, pienso que es una característica de la red, ¿no? Lo que le acabo de mencionar. ¿Me puedes reiterar, por favor? Le dije que son, digamos, las redes informáticas son elementos que están conectados entre sí, digamos, ¿no? Por medio de algún artefacto que puede ser el switch o el router, que una variedad de equipos que en este van a estar conectados físicamente o lógicamente y entre las cuales van a poder generarse, bueno, van a poder comunicarse. Ya, bueno, la comunicación es parte, ¿no? De lo que realiza una red informática. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Luis Choque Callisaya, licenciado. Choque Callisaya, Jorge Luis. Aquí está. Bien, a ver, el compañero que pidió la palabra. Sí, licenciado. Bueno, en parte sí, en un comienzo sí estoy de acuerdo con mi compañero sobre lo que menciona, ¿no? De algunas características de la red informática. Y ahora, en una de sus preguntas, de manera general, bueno, sí, como objetivo, yo creo que a lo que he leído, a lo que he visto, tenían varios objetivos, digamos, ¿no? Uno era comunicación, también está la seguridad, depende a la función que quieres realizar, ¿no? En general, para mí la idea de una red sería pues que son como un conjunto de nodos que transmiten información entre sí, ¿no? Y para realizar una función en específico, depende cómo sea. Ya, pero seguimos con comunicación. A ver, algo nuevo que no haya dicho tu compañero. Seguridad sería, porque, a ver, hay distintos tipos de redes que ofrecen seguridad como a sí mismos. Podría ser como el blockchain, no sé si estoy seguro para las redes, para una red A financiera. ver, ya hablamos de seguridad. Seguridad de qué es lo que queremos proteger y eso lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere proteger? ¿Qué es respecto a qué bien o servicio vamos a proteger? Eso es a la información que se transmite. O sea, múltiples veces es una base de datos, entonces esa información puede ser riesgosa. Por ejemplo, en un banco no es para nada bueno, que no se proteja la información, ¿no? De los clientes, más o menos a eso. Ya. O sea, algo que tú has mencionado, acabas de hacerlo, es lo importante, ¿no? Del propósito que sería la información, ¿sí? Entonces, eh,
a través de ciertos mecanismos que vamos a ver, las redes van a proteger la información, la seguridad de las redes va a tener como objeto de justamente el bien que van a proteger es los datos, la información, ¿no? Que se comparte entre los em, usuarios o entre los miembros de la red, las personas que pueden acceder a la red de manera permitida, ¿no? Es decir, van a haber otras personas que quieran acceder a una red sin tener autorización para aquello. Entonces, mm, se generan mecanismos de seguridad, ¿no? De protección a la información. ¿Cuál es tu nombre? Ríos Choque Augusto Fabián. Ríos Choque. ¿Alguien más quisiera participar respecto a lo que son las redes informáticas? Dice. Sí, buenas tardes. Ya, Sí, la sería última opinión. el propósito de escatimar en gastos, como también el trabajo conjunto y el cómo de esta manera podemos aumentar la eficiencia, como en años anteriores años anteriores a la invención de las redes, que trabajaba de manera individual y se gastaba demasiado en computadoras y se tenía una mínima productividad. Y ya tú dices la productividad de los equipos, ¿o referido a qué? Todo el trabajo conjunto que se realizaba de software. En cuanto al software, Sí, a ver un ejemplo. la construcción de aplicaciones como puede ser de ¿cómo la de un banco, su sistema de atención al cliente o el sistema de cajas, la seguridad de base de datos. Dice, Ya, ¿puedo ya participar? su nombre, por favor, vamos a continuar. A ver, Con apellido, el nombre de la persona que acaba de participar. Dori Mamaniamit. Bueno, entonces vamos a explicar algo más de lo que se ha mencionado acá, que está referido a lo que les mencionaba, ¿no? El objetivo es compartir datos, ¿no? Información y también recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos nos vamos a referir al disco, la impresora, al escáner, otros dispositivos al que se puede acceder a partir de las consolas, de los celulares, de los Smart TV y otros dispositivos que cuenta la red. Para una red, cuando hablamos de una red tenemos que hablar tanto de hardware como de software. Eh, Hablando de hardware, a ver, ¿qué sería, qué aspectos tendría que ver con el hardware? Buenas tardes, licenciado. A ver, aquí hay una persona que está levantando la mano. Baltasar, Valeriano, Jael, Valeriano Baltasar. A ver, Fabio Vladimir Choque Castañeta. Buenas tardes, licenciado. ¿Podría ser en la velocidad de transferencia de datos? Por ejemplo, Estamos hablando del hardware, ¿no? ¿Qué hardware? ajá, ¿A qué hardware nos estamos refiriendo? a los chips que contienen los routers, algunos que aceptan Wi-Fi 6, por ejemplo, que son más veloces y su tasa de, eh,
de transferencia de información es mucho mayor y su latencia es mucho menor comparado con la Estamos antigua, hablando que de es equipos, los equipos, no a la velocidad. Referido a equipos, ¿de qué estamos hablando? de switch y hubs para interconexión de múltiples computadoras, licenciado. Bueno, acá no tenemos esos dispositivos, pero tal vez vamos a ver acá. Exacto. Los hosts, licenciado. A ver, sigo con la persona Adaptadores, que había etcétera. levantado la mano. A ver, sigo con la persona que había levantado la mano. Entonces, aquí tenemos uno de esos dispositivos de los que se ha mencionado, que podría ser ya sea un switch o un hub, ¿no? A Sí, través exacto. de este dispositivo se va a compartir la información, ¿no? Que posiblemente uno de estos equipos, que son los hosts, los que están acá, pueda enviar al resto o ser uno de estos equipos un servidor, el cual envía a los otros dispositivos o hosts que se encuentran. Y relacionado al software de las redes, ¿alguien me podría decir? Sarsuri, Ticona, Liz ¿Cómo dijo, Wendy, licenciado? Liz Wendy o Luis Mollericón García. Dice, yo creo que podría entrar ahí lo que sería tal vez el protocolo, ¿no? De la comunicación, hablando ya de software. Los Dice, protocolos de comunicación, ¿cómo se dan? ¿Cuál es el funcionamiento de estos protocolos? depende el protocolo, ¿no? Yo creo que en este caso, digamos, de redes, manejando switch, bueno, lo que puedo entender, lo que sería el protocolo TCP/IP, entonces, y de acuerdo a estos protocolos, por ejemplo, en el software de, no sé, algún router o en el mismo computador, hacen las respectivas configuraciones, no sé, las direcciones IP, las máscaras, de entrada, salida. Bueno, es parte entonces del software, ¿no? Así es. Pero lo que estamos hablando es de las aplicaciones, ¿no? Que se van a construir sobre este equipo, sobre el equipamiento físico. O sea, si hablamos de redes, muchos piensan que solamente es el conjunto de computadoras o computadoras con algún otro dispositivo, ¿no? ¿Y se puede participar? Un momentito, les voy a preguntar, ¿ya? Estoy explicando en este momento. Entonces, esos equipos constituyen el hardware, ¿no? de la red. Pero además del hardware de la red, como mencionábamos, también está el software, ¿no? Y ya lo decía su compañero, lo constituyen las aplicaciones que van a correr en esa infraestructura de hardware. Ahora bien, para su mejor estudio se la divide en capas o niveles con protocolos de comunicación entre pares, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con los protocolos de comunicación entre pares? Cuando mencionamos que en estos protocolos de comunicación de las redes, vamos a tener un protocolo o un conjunto de protocolos para un cierto nivel, digamos, hablamos inicialmente
de lo que sería la aplicación propiamente dicha. Por ejemplo, páginas web, ¿no? Entonces, hay un protocolo de comunicación que se va a utilizar tanto del usuario, del cliente que solicita la información, como del otro extremo, o sea, del servidor donde está almacenada esa información. Entonces, ahí va a haber un intercambio de información entre los protocolos a nivel de la capa de aplicación. Pero no solamente a nivel de la capa de aplicación, también en otros niveles inferiores, que vamos a ver las capas más adelante. Pero y si consideramos a las redes, como les decía, dentro de su estructura interna, como un conjunto de capas o niveles, entonces vamos a definir que se va a tener un conjunto de protocolos que se comunican entre pares, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser el emisor o el origen con el destino, ¿no? Hay un protocolo que se va a ejecutar. Y eso llega hasta el nivel físico. Además, que una red informática está construida por los hosts o equipos, eso es parte del hardware que mencionábamos, una PC, servidor, tablet, celulares, Smart TV, que van a estar situados en los extremos de la red, ¿no? O sea, estos dispositivos que están, digamos, alrededor de lo que sería, por ejemplo, un router inalámbrico u otro dispositivo. Ese dispositivo de comunicación, entonces, es el medio por el cual la información va a ser transmitida hacia el destino, ¿no? El destino final de la información, a través de lo que sería el núcleo de la red, conformada por las interconexiones de routers, switches y otros dispositivos, ¿no? Enlazados por los medios de transmisión, o sea, que sean fija o inalámbrica. Aquí tenemos un router inalámbrico, ¿no? Aquí el que está enviando señales para que los dispositivos que se encuentran digamos, en ese ámbito o referidos a ese lugar físico puedan acceder, ¿no? a la información. O también a través de un cableado en el que se conecten los distintos equipos de manera física, ¿no? O sea, haya físicamente un cable, ¿no? de interconexión. Entonces, esas son las características de una red informática, tanto a nivel de lo que sería compartir datos y recursos, lo que son las capas, lo que hablamos que es tanto hardware como software, y los protocolos de comunicación, ¿no? que son importantes en las distintas capas o niveles de la red. A ver, antes de continuar, si hay que hubiera alguna pregunta, por favor. Augusto Ríos. Sí, licenciado. Solo es para aclarar, ¿no? Estoy en lo correcto al decir que los protocolos surgen a raíz de que necesitamos, digamos, estandarizar o sacar un formato al momento de enviar la información. Digamos que envías información, pero no sabes para qué es. Más o menos así. Claro, es cuando nosotros nos comunicamos, digamos, a través de este medio y tú estás levantando la mano, ¿no? Y hay una forma en que yo puedo
conocer o percatarme de que quieres comunicarte conmigo. Esa forma de comunicación es la que me va a permitir que justamente yo te dé la palabra a ti y tú me expreses qué es lo que quieres decir, ¿no? Y de la misma manera, en el caso de las redes sucede algo similar. Por ejemplo, en las páginas web, cuando accedemos a una página web, mm, requerimos de también un protocolo de comunicación, tanto del que solicita esa información cuando colocamos la dirección URL en una página, y en el otro extremo, es decir, donde se encuentra el servidor remoto de esa página, también se va a producir o se va a activar el protocolo de comunicación. Eso se lo hace a nivel interno, ¿no? O sea, el usuario final no es transparente para el usuario final, ¿no? Es el uso de estos protocolos de comunicación. En fin, lo que al usuario le interesa es obtener la información que había requerido, ¿no? Y una vez que se ha obtenido esa información, entonces podemos decir que ha habido ese intercambio de información. Bueno, entonces tenemos a Augusto Fabián Ríos. Ya está su participación y vamos a continuar con las topologías. A ver, antes de ver el detalle de las topologías, de cada una de las topologías, ¿a qué se refiere una topología? A ver, José Porfirio Cacharani. Sí, dicen buenas tardes. A la forma en que se interconectan los dispositivos, a lo que he preguntado, licenciado. No sé exactamente eso. A ver, otra opinión, otra persona que quisiera participar. Canaviri Carlos. Yo, licenciado. Canaviri Carlos Franco. Sí. Listo. Licenciado, en topología en red se define como una familia de comunicación de computadores para intercambiar familia de datos. comunicación. No. Sí, A ver, para intercambiar datos. vamos con Liz Wendy Sarsuri. Lick, buenas tardes. Según yo, lo que he leído es que la disposición, la topología es como la disposición de una red y en el cual incluye nodos y líneas de conexión. Y se hace de dos formas más o menos, en la que puede ser la topología física y la topología lógica. Ya, lo que tú has mencionado es evidente, ¿no? O sea, la disposición, la organización, de qué manera estos equipos pueden conectarse a una red, por ejemplo, a este switch o hub, ¿no? Entonces, son las distintas formas, cómo podemos establecer esa comunicación. Y aquí tenemos una forma de árbol, una forma de estrella, ¿no es cierto? Estas son las distintas de tipo malla, etcétera. A ver, la compañera Liz, ¿qué apellidas? Sarsuri. Sarsuri. Bueno, vamos a pasar a la topología tipo estrella. A ver, ¿cuál es el funcionamiento de esta topología tipo estrella? ¿Quién quisiera participar? Levanta la mano.
Dice. Adelante. Ya, gracias. La topología en estrella es, o sea, un diseño donde los dispositivos se conectan directamente a un hub o un switch. Eh, o sea, directamente se conecta hacia un dispositivo llamado hub o switch, donde, o sea, para que no haya conexión de falla más o menos. Ya, la conexión es directa, ¿no? O sea, no hay, en este caso, no hay una comunicación entre los dispositivos, digamos, entre las PCs, sino es a través de este hub o switch, ¿no? ¿Qué apellidas? Cacharani. Ya, les vamos a pedir que, a ver, Cacharani, José Porfirio, ¿no? Sí, sí, exacto, Luis. Ya, a ver, veamos algo más. En la topología tipo estrella lleva un nodo o switch al que se conectan varios dispositivos, los hosts, ¿no? A través de los puertos del switch. Se quiere cablear cada host hasta el switch, pero la ventaja es que si algún puerto del switch se daña, los otros siguen funcionando normalmente, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en el laboratorio de la carrera, no sé si es que han debido acceder en los laboratorios, el laboratorio de materias básicas y otros laboratorios, ¿no es cierto?, que tenemos en la carrera, y ahí tenemos una topología tipo estrella, donde cada host, o en este caso cada PC, tiene un cable, o sea, se extiende un cableado hasta un puerto del switch, ¿no? En el que, bueno, entonces la PC se va a comunicar entonces a través de este puerto que mm, mediante un cable de interconexión, un cable o un medio de comunicación físico, como observamos en esta imagen. La ventaja es que si algún puerto del switch se daña, los otros siguen funcionando, ¿no? Si se dañara, digamos, este puerto, los otros van a continuar, ¿no? Y eso es una ventaja por cuanto no va a afectar a los otros dispositivos. A ver, vamos con con la otra topología tipo árbol. ¿Cómo funciona? ¿Alguien quisiera participar? Tania Quispe. Tania Quispe Poma, por favor. Oh, Sí, adelante. bueno, una topología árbol sería como una pirámide donde también todos están conectados a través de un cable. Ya, pero en una topología tipo árbol, ¿cuál es la principal característica? Están interconectadas, bueno, tiene uno que es central, el primero, y ellos es como una raíz que le sigue. Hay un nodo raíz, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, a través de este nodo raíz es que vamos a conectar otros dispositivos, hablemos de equipos de comunicación, y al que se va a acceder a través de los hosts que se encuentran en la red. Tania, ¿qué apellida? Tania Quispe. Quispe. Entonces, la topología tipo árbol tiene un nodo switch o router, raíz principal.
tenemos en el campus universitario, o tenemos también en el caso del edificio del edificio hoy, que se denomina, o en el edificio antiguo, o en el edificio de la carrera de informática, tenemos entonces un dispositivo raíz o principal al que se conectan otros de nivel o cobertura menor, y cada carrera va a conectar sus laboratorios, ¿no? Esto, digamos, como ejemplo de la topología tipo árbol, en lo que sería la red universitaria. La topología tipo malla. No sé si es Amira Mayra Pérez. Sí, respecto a la topología maya, tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas serían que siempre hay acceso a la información, como estas están conectadas entre sí, entonces no va a haber un mayor obstáculo. Pero una de las desventajas es que también es costoso por la cantidad de cable que utiliza. Y también a medida que usamos más nodos, o bueno, tiene más componentes, entonces se vuelve más complejo. Ya. ¿Qué apellidas? Pérez Cuba Amira Mayra. Bueno, digamos también que es similar a la topología árbol, ¿no? Pero puede tener más de un nodo hijo, ¿no? Esa es la diferencia con la topología árbol. Tenemos en el campus universitario una red tipo malla al que se conectan otros de nivel o cobertura menor. Nos puede decir una carrera, ¿no? Y la carrera tiene también sus unidades como los laboratorios, cuyos equipos o cuyas PCs se constituyen en los hosts, ¿no? Entonces, ya hemos ido mencionando el término de los hosts, ¿no? Que lo vamos a ir repitiendo, que está referido a las PCs, a los celulares, los Smart TV, a la impresora, etcétera, ¿no? O sea, dispositivos finales de la red. Hablamos de la topología mixta, que puede ser que sería esta de anillo, y a la que estamos uniendo también una de tipo árbol, ¿no? La topología mixta entonces va a combinar características de las topologías básicas, por ejemplo, anillo, árbol, estrella y otras. En relación a la topología doble anillo, se utiliza para dotar de seguridad a las redes. Es similar a la topología anillo, con la diferencia de que hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, la red UNSATIC, que tiene, lo que hace es conectar a los predios de la universidad, de la UNSA, lo que serían las distintas facultades, hacia el monobloc, pero en este caso un anillo redundante lo que hace es tener como un backup de comunicación respecto al primero, ¿no? Y si hubiera alguna falla, entonces esto es lo que se tiene. Bien, hablando de la red UNSATIC, tenemos conectados todos los predios, como les decía, desde lo que es el monobloc central,
la facultad técnica, posgrados, lo que sería la facultad de arquitectura, lo que es la técnica antes acá, la arquitectura, derecho y otras facultades. Entonces, se la realiza esta interconexión a través de fibra óptica, en la red UMSATIC. En los inicios, la red UMSATIC, antes de la red UMSATIC, teníamos lo que se denominó la red UMSANET, que nació en la carrera de informática el año 1996, que teníamos, donde se tenía la interconexión fundamentalmente de lo que era el monobloque central y algunas facultades, ¿no? También con fibra óptica. Y posterior a esto, ya la universidad institucionalmente entonces se organizó para que haya un departamento, una unidad administrativa que se encargue de dar servicios de red, ¿no? Y de esa manera, entonces surge lo que es la red actual, que es la red UMSATIC. Pero reitero, como carrera de informática, y además debo mencionar que he estado responsable de la red UMSANET por unos años, desde los inicios, donde teníamos la conexión de lo que es la carrera de informática y sus laboratorios. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? En la carrera tenemos a nivel de los laboratorios, lo que sería la topología tipo estrella, y si nos referimos a la interconexión de las distintas carreras y a lo que mencionaba, ¿no? Que vamos a tener otras topologías. En los laboratorios tenemos lo que decía, ¿no? La topología tipo estrella. ¿Cómo podemos identificar el tipo de topología? A ver, si es que hay alguna pregunta al respecto. Perdón, si es que alguien quisiera participar en relación a cómo podemos identificar el tipo de topología. No sé si Samuel Flores. Sí, licenciado, puede depender del tipo de información que tengamos que mandar y el número de servidores a los que tengamos que llegar y la distancia que hay entre ellos. Ya sí, es muy importante lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, que haya un criterio de servicios, de la distancia que vamos a tener, luego los servicios que se están brindando a las redes. ¿Cuál es tu nombre? Flores Santalla Samuel Elías. Pero a simple vista entonces es difícil identificar el tipo de topología. Hay que revisar básicamente qué es lo que se tiene, ¿no? A nivel de documentación de los esquemas de la red, el uso ya sea de cableado, de los medios de comunicación y también lo que sería el direccionamiento, ¿no? Ahí está parte de la información de la documentación de las redes. ¿Cuál es el más adecuado? A ver, Alfredo Calizaya.
Buenas tardes, Lice. Bueno, referente qué tipo de red sería más adecuado. Esto, bueno, dependería de quizás de algunos factores, podría ser en este caso económicos, y también habría que tomar la cantidad de usuarios en el que van a interactuar con todo esto, y en función de eso se tendría el conocimiento para la implementación de la red. Ya, es decir, no hay un solo criterio, ¿no es cierto, Alfredo? Es decir, esta es por decir, topología X es la mejor, ¿no? No podemos decir directamente eso, ¿no? O sea, depende de Sí, varios así es, Lice. factores. Vamos a localizar. Uno de los factores es el presupuesto, ¿no? Con el que se cuenta, el equipamiento, la cantidad de usuarios y el conocimiento, ¿no? de la configuración. Por ejemplo, no es lo mismo una topología malla o doble malla que una de estrella o tipo bus, ¿no? Entonces, hay distintos niveles de complejidad de las redes. La otra pregunta, ¿cómo se manejan los protocolos de redes? Los protocolos se manejan para que se establezca y se produzca la comunicación, como hemos mencionado, ¿no? Sin un protocolo de comunicación, entonces no tendría sentido las redes, porque es necesario que que los dispositivos hablemos de de los usuarios o de los servidores, tengan una forma de comunicarse, al igual que nosotros, ¿no? Haciendo una analogía. Entonces, si ustedes recuerdan lo que es un proceso de comunicación, hay un emisor y un receptor, ¿no? Vamos a ver en varias situaciones que el emisor va a representar a un equipo cliente, o puede ser de un usuario, y el receptor podemos tener la analogía con lo que sería un servidor. Entonces, hay modelos de comunicación, como es el caso del modelo cliente-servidor, donde se aplica este principio, ¿no? de la comunicación, lo que sería el emisor y el receptor. A nivel de aplicación, habíamos hablado el ejemplo de lo que sería el servicio de páginas web. Tenemos un protocolo que es el protocolo HTTP, ¿no? de páginas web. También en lo que se refiere, por ejemplo, a nivel de correo electrónico, tenemos otros protocolos de comunicación, tanto para el envío como para la recepción de los mensajes, y así tenemos, entonces, las distintas aplicaciones van a tener sus protocolos, ¿no? Algunos de estos protocolos son, digamos, son abiertos, como el de las páginas web o del correo, y otros son protocolos privados, ¿no? Donde la comunicación se va a establecer una vez que tenga el usuario el servicio, ¿no? Bien, esto a nivel de la capa de aplicación.
Entonces, en todo proceso de comunicación vamos a tener varias fases, como lo que es el establecimiento de la conexión, de la comunicación, de la transmisión, el intercambio de datos y el cierre de la conexión. Hablamos de las redes Wi-Fi y también de lo que serían las redes LAN. ¿Estarían dentro de esta categoría las redes Wi-Fi? A ver, Augusto Ríos. Bueno, la respuesta corta sería no, porque claro, el Wi-Fi es una red WAN más o menos. A ver, Augusto, la cobertura de una red Wi-Fi, ¿cuál es? Bueno, Wi-Fi en específico, claro, depende del router, pero este a la vez depende de ¿no? De un servidor que está más lejos. Como en este caso, o sea, si bien el usuario final depende del router, pero a lo posterior uno depende de otro servidor más grande que está, en nuestro caso, en el norte de nuestro continente, ¿verdad? Con cables submarinos y demás. Claro, pero si yo me quiero comunicar por Wi-Fi, y es lo que nosotros conocemos tenemos como usuarios el servicio Wi-Fi, tenemos el servicio desde un proveedor de Internet, ¿cierto? Y bueno, si vamos a hablar que hay una cobertura limitada, ¿no? No podemos decir que es una red WAN, ¿no? Sí sería una red Wi-Fi. Por la cobertura limitada de las redes Wi-Fi, entonces se consideran redes LAN. ¿En qué consisten los paquetes de datos? A ver, Samuel Benjamín Cruz. Adelante. Si no es Samuel Quispe, Tola Grover. Es la información que lleva, que transporta en un medio, ya sea físico. Ya, un paquete de datos, entonces se refiere a la información, ¿no? La información que se está enviando a través de las redes. Sí. ¿Y por qué se agrupa la información en paquetes de datos? Porque existe mayor información, entonces es necesario entonces llevar en sí lo que hace el equipo, en sí lo que hace el router es la información, transmitir en protocolos, ¿no? Y esos protocolos lo transforma en lo que son paquetes, y los paquetes son información, un tipo de información que transporta a través de un medio físico inalámbrico. Ya, pero los protocolos no convierten la información en paquetes. Los fragmentos. A ver, otra opinión. ¿Alguien quisiera participar? Es para que, disculpe, licencia, es para que la información pueda viajar más rápido por la red, o sea, por internet. Ya, O sea, la transmisión de datos, o sea, para que los paquetes se puedan transmitir de un dispositivo a otro dentro de la internet, o sea, dentro de las redes, se parten en pequeños paquetes para que pueda viajar por la red, o sea, para que sea más, o sea, tiene ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sus datos que el que viaja por la internet, pero en paquetes pequeños. correcto, Porfirio. Entonces, eso es lo que hace las redes, ¿no? Dividir la información, digamos, mensajes. Imagínense ustedes un archivo de video, un archivo de audio o archivos
de datos enormes. Entonces, lo que hace es dividir en pedazos o paquetes de datos, ¿no? Claro que cada paquete de datos lleva información tanto en la cabecera del origen, de dónde viene y cuál es su destino. Eso en la parte de la cabecera, hacia dónde está yendo. Y claro, los datos contienen la información que lleva, ¿no? O sea, ya sea de una página, de un video. Entonces, los paquetes de datos son un conjunto de información referida a la capa de red, ¿no? Es ahí donde se habla de paquetes de datos. Y está referido a un ítem, algo que relacione ya sea una persona, una página, un video, ¿no? Y lo que les decía, tiene una estructura de un encabezado y los datos. Y aquí tiene un rol importante lo que es el número IP de origen y el número IP de destino, que vamos a ver también esto más adelante, o referido a lo que es el direccionamiento IP. Pero así van los datos, los mensajes que se envían en las redes, ¿no? En paquetes, en pedazos. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí estamos viendo en una herramienta de monitoreo de las redes que se denomina el Wireshark. Y entonces cada fila de esta tablita representa un paquete de datos, ¿no? Que es lo que se está enviando. Y también puede decir qué protocolos de comunicación se están ejecutando cuando se envía cierta información. En este caso estamos accediendo a una página web y aquí se muestra entonces la información que se está enviando a través de los paquetes de datos que se van a ir generando. Bien, a ver, antes de, no sé si Grover quería decir algo. Bueno, Augusto Ríos. Bueno, ahorita tengo unas inquietudes, pero respecto a las topologías, solo como ejemplos, no sé si puedo decirlo. Claro, adelante. Bueno, un servidor de videojuegos, ¿se consideraría una topología estrella igual o cómo sería esa red, ese tipo de red? Ahora, un servidor de videojuegos se encuentra en la misma sala, digamos, ¿no? Donde si se encuentra ahí localmente, y estaríamos hablando de que es una de tipo estrella, ¿no? La topología que se está utilizando. Ahora, si el servidor se encuentra en un lugar remoto, ya podemos hablar de otro tipo de topologías. Entonces, dependiendo de cómo se encuentra organizada la red de conexión del usuario, o sea, ya sea a nivel local, si está conectado localmente únicamente en una sala, o si está accediendo a un servidor remoto que se encontraría en otra ciudad, en otro país, ¿no? Y ahí la topología sería distinta, ¿no? De las redes, porque estamos hablando de una interconexión de redes. Y la interconexión de redes nos puede llevar a, como veíamos en el caso de la red de la universidad o de un banco, por ejemplo, donde tenemos otro tipo de topología, como puede ser una topología anillo, ¿no? Donde
es otra forma de organización la que va a permitir la interconexión de los distintos servidores intermedios la comunicación con los otros routers de la red. De esa manera, entonces. Voy a continuación, también había otra inquietud en relación a los dispositivos de la red y las diferencias que habría entre hub, switch y router. Y este es un video que bueno, no es propio, lo hemos tomado de lo que sería el Internet. Me parece interesante y vamos a ver otros conceptos y vamos a ir consolidando también lo visto hasta ahora. A ver. En esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre un hub, un switch y un router o enrutador. Estos tres dispositivos son similares, pero hay una diferencia en la forma en que manejan los datos. Primero hablemos del hub. El propósito de un hub es conectar todos los dispositivos a una red interna. Tiene varios puertos que aceptan conexiones Ethernet de diferentes dispositivos de red. Es considerado como no inteligente porque no filtra los datos, es decir, que no sabe exactamente a dónde enviar dichos datos. Y eso se debe a que lo único que sabe un hub es cuando un dispositivo está conectado a uno de sus puertos. Cuando un paquete de datos llega a uno de los puertos, estos se copian a todos los demás. Entonces, el hub simplemente retransmitirá esos datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado. De modo que incluso si esta computadora solo quiere comunicarse con esta otra, las demás también recibirán los datos, aunque no estén destinados a ellas. Aquí una pregunta. ¿Qué inconvenientes crees que tiene enviar los datos a estos ordenadores que no son el destino? ¿Crees que habría alguien? A ver, Edward Sarmiento. ¿No habría privacidad en los datos que enviamos, licenciado? ¿La privacidad, dices? Sí, bueno, podría ver los datos que está enviando el otro dispositivo, en tal caso. Si está mandando algo. A ver, Adolfo Landaeta. Buenas tardes, dicen. Un tanto es como dice el compañero, la seguridad, porque cualquiera que se conecte directamente al hub va a poder acceder a cualquier tipo de paquetes de datos que se estén transmitiendo entre esa pequeña red que haya. Y también el consumo tal vez de transmisión por toda la red va a ser mayor. Eso, el tráfico principalmente, ¿no? El tráfico de datos innecesario, ¿no? Que se estaría generando porque el hub envía así a ciegas a todos los dispositivos que están conectados. No hay un filtrado de información. Entonces, aunque no lo hayas requerido, esto lo envía nomás, ¿no? Y eso que nos lleva a que ese sector de la red va a estar congestionado, básicamente porque, y si hablamos de una red que estuviera conectada a Internet, pues imagínense ustedes qué es lo que ocasionaría, ¿no? Bueno, y el otro concepto también de la seguridad también es importante. A ver, sus nombres. Landaeta Navarro. ¿Y la otra persona? Sarmiento Edoldán. Sarmiento. Vamos a continuar. Por lo que cuando esto sucede, no solo genera un problema de seguridad, sino que también genera un tráfico innecesario en la red, que desperdicia ancho de banda. Lo que hemos hablado, ¿no? El ancho de banda de la red, el tráfico de la red. Un switch es muy similar a un hub. También es un dispositivo que tiene varios puertos que aceptan conexiones Ethernet de diferentes dispositivos de red. Pero a diferencia de un hub, un switch es inteligente. El switch puede aprender las direcciones físicas de los dispositivos que están conectados a él
almacenando estas direcciones conocidas como direcciones MAC en su tabla interna. Esto no resulta. Es decir, que cuando un paquete de datos se envía a un switch, este solo lo dirigirá al puerto de destino deseado, a diferencia del hub, que simplemente retransmitirá los datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado. Bueno, vamos a saltar. Esto habría que verlo. A ver. Si la PC1 envía un paquete a PC3, ¿qué dirección MAC tiene el Es destino? decir, que cuando un paquete de datos se envía a un switch, este solo lo dirigirá al puerto de destino deseado, a diferencia del hub, que simplemente retransmitirá los datos a cada puerto que tenga un dispositivo Pues acá conectado. están sus direcciones MAC, ¿no? De cada equipo. Como ejemplo podemos ver que si esta computadora quiere comunicarse con esta otra, el paquete de datos llega al switch y luego este examinará su tabla de direcciones MAC con su correspondiente puerto, para de esta forma entregar los datos al computador o dispositivo para el cual fue dirigido. De modo que esa es la principal diferencia entre un hub y un switch. Como resultado a esto, el switch es mucho más preferido que el hub porque reduce el tráfico innecesario en la red y además es más seguro. En resumen, un hub solo detecta que un dispositivo está físicamente conectado a él, y el switch puede detectar dispositivos específicos porque mantiene un registro de las direcciones MAC asociados a un puerto específico de cada uno de los dispositivos conectados. El hub y el switch se utilizan para intercambiar datos dentro de una red de área local, como es una red doméstica o una red de una empresa, pero no se utiliza para intercambiar datos fuera de su propia red, como es Internet, por ejemplo. Para poder hacer esto, un dispositivo debe ser capaz de leer direcciones IP, y ni el hub ni el switch leen las direcciones IP, de modo que en este punto es donde entra el enrutador. Un enrutador hace exactamente lo que su nombre indica. Es un dispositivo que enruta o reenvía datos de una red a otra según su dirección IP. Cuando el enrutador recibe un paquete de datos, este inspecciona su dirección IP y determina si el paquete fue para su propia red o si fue para otra red. Si el enrutador determina que el paquete de datos está destinado a su propia red, lo recibe. Pero si no es para su propia red, lo envía fuera. Por lo que un enrutador es esencialmente la puerta o gateway de una red. Aquí tenemos una red privada con su enrutador, y nos referiremos a ella como la red roja, identificada por las pantallas de color rojo en las computadoras. Y aquí tenemos diferentes paquetes de datos, identificados por sus diferentes colores, representando diferentes direcciones IP que ingresarán al enrutador de redes rojas desde Internet. El enrutador solo aceptará los paquetes de datos rojos porque son los únicos que están destinados para esta red, por lo que todos los otros paquetes de datos, los amarillos, azules, verdes, etcétera, serán rechazados. Sus direcciones IP no fueron destinados para esta red. Bueno, vamos a pasar esto. A ver. Bueno, vamos a ver el Kahoot. Les había pedido que instalen en sus máquinas el Kahoot.
Vamos a ir con el juego clásico. Entonces, los que ya han instalado pueden conectarse, tienen que colocar este número de PIN para acceder al juego, a las preguntas, ¿no? Que vamos a iniciar. Y les pediríamos que ingresen con su nombre, por favor, porque vamos a registrar los resultados de esto para también la evaluación. Por favor, con los nombres. Disculpe, no permite ingresar nombre. A ver, vamos. Te da unos aleatorios. Sí, licenciado, nos deja. Ya, eso lo vamos a revisar enseguida. Bueno, por esta vez vamos a permitir, no está
no hemos configurado los nombres, pero por esta vez con otros nombres, ¿ya? Para la siguiente clase vamos a configurar los nombres. Licenciado, perdón, ¿Sí? solo me aparece una pantalla morada donde dice que ya estoy dentro y nada más. ¿Hay que esperar a que acepte o algo? Estás viendo ahorita en la pantalla, aparecen los nombres. Sí, Con el su pantalla sí veo, pero en el caso de mi pantalla no ha cambiado nada. Aquí están todos los que están ahí, ahorita están 43 o 42 participantes. Sí, de hecho está mi nombre ahí, solo que en ¿cómo se llama? En la página donde estoy no se ve. Solo se ve una pantalla morada. Ah, es esta, te refieres a esta. ¿Es esta pantalla? Sí, una pantalla morada del juego, de la misma plataforma que dice que ya estoy dentro y nada más. Sí, Ya, igual a mí, licenciado. Solo dice, ya estás dentro del juego y mi nombre ahí abajo y nada más. No hay nada. ya, una vez que vamos a darles la orden para empezar el juego, ¿no? En realidad el cuestionario. Una vez que estén todos. Bien, vamos a dar inicio. ¿Cuál es el principal problema que debía enfrentar el modelo centralizado contrario al uso de redes? Bueno, aquí estamos hablando
de, de lo que sucedía en un entorno justamente donde no haya uso de medios de comunicación, o sea, donde no se utilizan las redes. Porque ya hemos mencionado que en las redes tienen el conjunto de hosts, ¿no? En relación a la parte de hardware, los routers, switches o hubs, y también los medios de comunicación o medios de transmisión, como es ya sea cableado o medios inalámbricos. La seguridad de los datos. En un medio centralizado tendríamos de alguna manera los datos protegidos, no tendríamos acceso a otros equipos, ¿no es cierto? Si es un modelo centralizado. Cuando hablamos del uso de redes, nos vamos a referir a un modelo distribuido donde se van a interconectar los distintos routers, ¿no? De las redes, la interconexión de redes hasta llegar a las redes de destino, ¿no? Es decir, estamos hablando a un entorno de trabajo previo a las redes y que, bueno, ya las redes han mostrado que son útiles, y hasta ahora es que tenemos el acceso a las redes, ¿no? Por lo que es la red de Internet es un ejemplo, ¿no? Tener desde nuestras casas el acceso a la información, ahora incluso con la pandemia, ¿no? Pero un modelo centralizado es contrario, ¿no? A ese modelo de red. ¿Cuál de los siguientes dispositivos utilizan la conexión indirecta de una red? Switch, PC, modem o firewall. Los modems, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, en una conexión domiciliaria de red, tenemos un equipo de estos para lo que sería la conversión de la información analógica a digital y viceversa. Si una trama especial o un paquete especial se actualiza cuando se transmite a uno de los nodos de la red, ¿qué topología es? Una trama sería como un paquete, ¿no? En la topología anillo, a la que nos lleva el token, ¿no? La actualización de la información que está en los nodos de la red. ¿Cuál topología requiere mayor cantidad de cable para la interconexión de equipos?
Licenciado, perdón que le interrumpa. A nosotros no nos aparecen las preguntas, solo un cuadro de colores. A ver, ¿quiénes más tienen ese problema? Las preguntas solo las puede ver a través de usted. Nosotros solo tenemos que Sí. escoger las respuestas. Sí. Acabo de confirmar. Sí, lo mismo dicen. Sí, Lick. A ver, Sí, exacto, como dice el compañero, tienen que ver la pantalla o tener otra pantalla para ver la pregunta y en otro lado marcar la respuesta. Tal vez sería mejor que lo dividan su pantalla, en un lado el Meet y en el otro lado las respuestas. Así va a ser mejor. como el compañero dice, pueden optar por dividir la pantalla. Está bien, Nick. Vamos a continuar. Decíamos entonces que la topología maya es la que requiere mayor cantidad de cable. La red LAN, ¿a cuál clasificación de redes pertenece? Según la distancia, no es ni, bueno, por si acaso, ¿no? Para aclarar, las redes físicas e inalámbricas no están referidos a las redes LAN, ¿no es cierto? Es cuando hablamos de una clasificación en redes LAN y redes WAN, nos referimos a una cobertura, una red de área local, por ejemplo, una oficina, un laboratorio, un espacio de un ambiente, y respecto a lo que sería una red, por ejemplo, metropolitana, de un campus, o una red WAN ya de interconexión de redes, como es, por ejemplo, la red Internet, ¿no? Entonces, según la distancia es lo que clasificaría la red LAN. Entonces, los hosts se van a comunicar a los equipos intermedios o al switch, ¿no? Que, como hemos visto, son los dispositivos que van a filtrar la información y reenviar digamos, ya sea a otro host o del switch poder conectar a un router y de ahí salir a la red de internet, pero los equipos finales sí se conectan a estos equipos intermedios o switches. Para que las aplicaciones distribuidas intercambien datos a través de la red de computadoras se requiere
Aquí también tenemos que comentar y respecto a lo que sería la primera opción, ¿no? El usuario no envía sus datos al router, ¿no? Sino es al otro extremo, ¿no? O sea, los routers son los que van a reenviar los datos, o sea, los paquetes de datos, y lo que hacen los routers únicamente determinar si esos datos corresponden a la red local o a otras redes, pero no va el usuario a enviar a los routers. Por otra parte, donde dice todos los hosts tienen que estar interconectados, tampoco es evidente aquello, ¿no? Porque si tenemos una aplicación de una página web o un correo electrónico, en el caso de la página web, entonces lo necesario es que en este caso el cliente se conecte al servidor de páginas web y le devuelve la información, ¿no? Entonces estamos hablando de los extremos de la red. En relación a los paquetes que se transmiten en las redes, es cierto que entonces algunos paquetes se transmiten. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Por qué se tienen que transmitir? Lo que pasa es que transcurre un cierto tiempo, se espera un cierto tiempo, y si no llega el paquete esperado, entonces tiene que transmitir. Pero los routers no hacen esa función. Si una conexión de red ha sido dañada, pero funciona la red, ¿cuál topología? ¿De qué topología estamos hablando? De la topología estrella, ¿no? Ya lo habíamos visto. Y la última pregunta. La fibra óptica, ¿no? Es el medio de comunicación más rápido entre todos los demás. Entonces, este es nuestro podio. Bueno, no tenemos mucho tiempo, ya vamos a volver a nuestra plataforma. Y lo que haremos es publicar ya la siguiente clase, ¿no? Para las personas que no hayan podido ver la metodología, y ha publicado la clase 1.
Entonces, como les decía, estamos pidiendo que vean el video tutorial anteriormente hayan tenido que ver el video de esta clase para poder ver el video de la clase 1, ¿no? Es requisito indispensable. Luego, a ver, vamos a ver el cronograma. Sí, la próxima clase vamos del día martes, hablaremos de la tarea, ¿no? Esto lo vamos a por el momento ocultar todavía. Al igual que el taller. Bien, ¿alguna pregunta final ya para terminar? Entonces, de esta manera habríamos concluido la clase de introducción. Ya hemos mencionado que estamos realizando la grabación de los videotutoriales previo a la clase. Y como en este caso, la siguiente clase es la clase 1, ya está publicado el video para las personas que hayan visto el video tutorial de esta clase, ¿no? Y así vamos a ir avanzando en relación al contenido de la materia. Bueno, les agradezco, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick. Hasta luego.